A las 9 de la mañana por Pura Vida. No hay otra igual. Asimismo, yo espero que usted esté escuchando bien porque este segmento ya empezó con el pastor Víctor Medina, que trae acá una enseñanza, una palabra bien, una enseñanza de lunes para que nosotros nos activemos. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo Muy se bien, siente? contento de estar aquí ya de nuevo en el país, en República Dominicana, con este calor que yo no sé, yo soy el caribeño más caribeño del mundo porque yo sí disfruto el Exacto. calor. Hay gente que está en el frío, de hecho nosotros estábamos en Ajá. otro país la semana pasada y ese frío cuando comienza a entrar, que usted ve que no hay forma, mire, yo me pongo depresivo y la gente me critica porque que aman el frío. Yo, bueno, yo nací en el país correcto. Exactamente. Yo nací en Lo el país, comparto con yo usted. soy isleño, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero contento de estar aquí en este día, compartiendo en esta cabina que es un segundo hogar, verte de nuevo, bueno, escuchar a la audiencia, siempre tener esa retroalimentación es un motor que nos mueve. Y la gente del Cibao, por cierto, que también tienen mucho calor. Sí. Quiero aprovechar y saludarles, mandarles siempre un abrazo afectivo a todos los que están allá en sintonía a través de la 96.7 FM que se conectan en esta emisora y esto entonces se hace un coloquio nacional a través de las diferentes frecuencias que tiene el Grupo Aire, a través de Pura Vida, claro está, y las plataformas digitales. Bueno, hoy, Loreni, hablando de temas importantes, fíjate que el fin de semana vimos una noticia interesante, dolorosa también, conmovedora, y entre otros epítetos. Yo creo que fue la los 4 jóvenes que tuvieron el accidente aquí Sí. en el Evaristo Morales, y 2 de ellos perdieron la vida, ¿verdad? Todo el que vio Ujú. el video, de una forma u otra, se queda bueno, pero quizás ese choque no debió haber sido Acontecido. fatal. Fue un choque, básicamente, un choque en una intersección, no tan duro como para producir ese evento. Eso me acordó la película Final Destination, ¿verdad? O sea, como que todo se conflagró para que de repente estas personas cayeran y este accidente se volviera tan trágico como se Ujú. volvió. Yo pienso que más trágica entonces es la llamada que despertó a estas familias en medio de esta madrugada que va a ser definitivamente inolvidable. Un teléfono suena, yo recuerdo hace años, yo tengo cierta aversión a las llamadas en la madrugada, de hecho yo no suelo cogerlas. Y esto responde a que hace años, tenemos que estar hablando del año 2012 por ahí. Yo recuerdo que una joven que iba a nuestra iglesia cuando estábamos ahí en el Naco, Yamilka se llamaba, una joven, imagínate, una persona así como tú, súper activa, súper alegre, servicial. Recuerdo que se había comprado su primer vehículo, un Kia Picanto, lo recuerdo como ahora. O sea, era una gente que Ujú. estaba comenzando, como dicen en República Dominicana, echar para adelante. O sea, Ok. se compró su vehículo, la habían ascendido en el trabajo, recién acababa de llegar de un primer viaje en la vida que había hecho. O sea, su primer viaje fue a Brasil, la empresa le pagó todo, imagínate. O sea, es una persona que de repente comienza a vivir una etapa de su vida interesante profesionalmente hablando. Pues salió con una amiga a llevarla a las 2 y algo de la mañana, ahí por el ensanche La Fe. Una persona ebria estaba haciendo piruetas literalmente de reversa, o sea, poniendo el carro en reversa, haciendo piruetas y golpeó. Y este accidente fue tan trágico, la persona que iba al lado no le pasó nada, pero esta persona, mire el accidente, el joven le da en un Acura, este Kia Picanto, un carrito pequeño, le da por el lado de ella, se rompe el cristal, ella sale, se golpea con un poste y entonces el carro la remata en la talvia. O Wow. sea, fue un accidente como todo combinado para que muriera. Y me llaman a esa hora, mire que fulana tuvo un accidente, nadie espera que después de esa palabra la otra sea y murió. Murió. Wow. Y fue ipso facto, o sea, fue que exhaló en ese momento. No es un lunes trágico hoy, sino Ujú. que la pregunta del $1.000.000 es, volviendo a la llamada de esta familia, que recibe que sus hijos salieron o sus familiares salieron a una actividad X, y están retornando a su casa.
son impactados y la llamada hacia los padres es, tu hija tuvo un accidente, tu hijo tuvo un accidente y perdió la vida. ¿Cómo le hablamos a la aflicción y al dolor? Y yo creo que ahí es que viene el gran reto y es lo que yo quisiera abordar en este día, porque es muy fácil hablarle a la aflicción del otro. O sea, es muy simple yo venir aquí a decirle al que está pasando una situación difícil, o a ti, por ejemplo, mira, Lorraine, descansa en el Señor. Esa es la palabra preferida. Ojo, yo creo que es correcto, yo creo que es el antídoto perfecto, yo creo que mejor expresión no puede haber y yo creo que es lo más bíblico que pudiéramos decir. Ahora, la otra pregunta es cómo se hace eso. Sí, pues yo te puedo decir a ti, no, no, mira, descansa en Dios, pero ¿cómo usted le dice a una madre? A una madre que acaba de perder a su hijo, a un padre que acaba de perder a su hijo o a su hija, descansa en el Señor. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se le decía a María cuando estaba viendo a su hijo siendo azotado, siendo excruciado, siendo afligido ahí y obviamente cruelmente asesinado? ¿Cómo usted le puede decir, ten paz, que es un propósito divino que se está cumpliendo? Y si bien es cierto que en la información es lo correcto, no es menos cierto que hay un gran reto de cómo nosotros podemos darle un giro a la aflicción. Hay un libro que yo les recomiendo a todo el mundo que lo lea en algún momento de su vida. Es un libro que lo escribió un psiquiatra que fue fundador inclusive de lo que hoy conocemos como la logoterapia, que fue el psiquiatra Viktor Frankl, y él escribió un libro titulado El hombre en busca de sentido. Es interesante ver que su familia durante la Segunda Guerra Mundial va a ser llevada a los campos de concentración en Auschwitz, o sea, los campos de concentración de Hitler. En esos campos de concentración él va a durar cerca de 3 años y es lo que lo va a inspirar a escribir este libro que se llama, repito, El hombre en busca de sentido. Y de ahí él, como psiquiatra al fin, o sea, médico aplicando metodología de observación, hipótesis, tesis, conclusiones y demás, en este proceso él pierde a su familia. Él pierde a su familia. Ojo aquí. O sea, no estamos hablando de una persona que está haciendo un ensayo social, viendo con una piña colada lo que está pasando ahí, está estudiando el comportamiento de la gente. No. Él es parte de ese problema. Él lo está viviendo en carne propia y él comienza a ver cuál es el enfoque que se le debe dar a esto. Y yo quiero poner aquí un acento en esta conversación de esta mañana. No debemos olvidar lo que Jesús dijo en Juan 16. En el mundo ustedes van a tener aflicciones. O sea, en el mundo usted va a tener aflicción, pero confíe, yo he vencido al mundo. Yo pienso que ese mensaje se ha ido de las iglesias, de muchos púlpitos, porque no es popular predicar sobre temas de aflicción. O sea, es más fácil y es más motivador hablar de todo lo bueno y los parabienes que han de venir. Y yo no creo que es malo. Pero como siempre he dicho, yo creo que la dieta debe ser balanceada. O sea, Correcto. porque la verdad es que nosotros somos seres que se afligen constantemente. Si tú te das cuenta, no sé si te ha pasado, pero yo soy una persona que a veces comienzo a pensar en cosas, recuerdo cosas y de repente me aflijo. Gente que ya no está en nuestras vidas, procesos que uno ha pasado, cosas que a uno le faltan, o sea, faltantes que uno tiene en la vida que tú dices, bueno, pero ¿por qué eso me genera aflicción? Eso es un ser humano. O sea, a veces queremos explicar más de la cuenta las cosas, pero el ser humano está compuesto de alegría, de felicidad, de tristeza, de ansiedad. Eso es parte de la complexión del cerebro humano. O sea, eso es ser un humano. Ahora, el reto está en cómo nosotros gestionamos la economía de esas emociones. Y en ese orden, volviendo acá, Frankl, en los campos de concentración, de repente, él comienza en su libro a citar a Nietzsche, o sea, este alemán muy conocido y controvertido. Y la cita que dice es la siguiente: quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Oye, quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. En lo que se va a basar es en la idea del propósito, porque la teoría de Viktor Frankl fue que las personas que tenían una mejor actitud, oiga bien esto, en medio del dolor, no es que no les dolía, estaban en el mismo campo de concentración, estaban perdiendo sus seres queridos, tenían una agonía, aparte de las torturas que se hacían ahí. O sea, los campos de concentración, usted puede leer
el diario de Ana Frank, usted puede querer leer este mismo libro de Víctor Frankl, usted puede leer cantidad de información que hay sobre lo que pasó en los campos de concentración. Obviamente hay mucha exageración, hay mucha novela, hay mucha especulación, pero no es menos cierto que eran ensayos y laboratorios del mal. Así como lo fue la Roma de Nerón, la Roma de Calígula, la Roma de Decio, bueno, así fue también, fueron los campos de concentración, donde el ser humano se convertía en un ensayo de la tortura. Por ejemplo, imagínate, hoy lunes, ya que usted desayunó, que yo quiero torturar a Lorraine y la tortura, yo quiero infligirle dolor físico. Esta gente que está documentado, ellos agarraban las hebras del cabello, ellos buscaban la forma de que la tortura tú la sintieras. Obviamente el cuerpo humano llega a un punto donde se desconecta. O sea, hay un umbral de dolor tan fuerte que el cuerpo humano se desconecta, que es un mecanismo de defensa. Pero ellos lograban infligirle la mayor cantidad de daños. Y obviamente uno de los daños más grandes que tiene la aflicción mal gestionada, ojo aquí, uno de los daños más grandes que tiene la aflicción mal gestionada es el daño psicológico. Hay mucha gente que producto de situaciones difíciles de la vida, un divorcio, una quiebra económica, una ruptura de una relación amistosa, un fracaso laboral, un fracaso en una proyección profesional, en una proyección académica. Hay gente que no se levanta más nunca, que se queda como un guiñapo porque el daño emocional, la aflicción o la inflicción que se le produjo emocionalmente lo deja inservible, y todos estamos expuestos y a expensas de que si no gestionamos con responsabilidad la aflicción que estamos viviendo, entonces eso puede ir en un espiral negativo del cual nunca nos levantemos, y ese no es el plan de Dios para nuestra vida. Ojo, en el mundo vas a tener aflicción. Ya usted tiene que saber que hoy, mañana o pasado, a usted, como dicen popularmente, winter is coming. O sea, la aflicción llegará si no es que usted la está padeciendo ahora mismo, del tipo que fuere. Job lo dice, capítulo 5, verso 17, si mal no recuerdo, dice así, o verso 7, uno de los dos es con 7. Job capítulo 5 lo dice, así como el hombre nace, así se levanta del fuego la chispa para afligir al hombre. O sea, lo estoy parafraseando, pero básicamente dice que así como el hombre nace, o así como se levanta del fuego chispa, así nace el hombre para la aflicción. Básicamente, estar vivo en algún punto implica sufrir. Nosotros no vamos a tener una vida hedonista. Usted va a tener momentos de felicidad y va a tener momentos de aflicción. Entonces, volviendo acá, Víctor lo que dice, Frankl, es, mira, la actitud que estas personas eligieron o elegían eran la que determinaban cómo se enfrentaban los procesos. Y algo que yo creo que es importante recordar es que hay circunstancias que nosotros no podemos controlar. Mire, está demostrado en la neurociencia que el 90% de las cosas que pensamos que nos preocupan no ocurren. De hecho, yo le tomé una foto a un letrero que vi en Argentina ahora que decía, estaba en inglés, pero lo que quería decir, deja de preocuparte por las cosas que no han pasado. Inclusive lo subí, ¿por qué? Porque al final nosotros somos del tipo de personas que comienzan a cavilar, a especular, a decir, a hacer regla de 3, a hacer álgebra, en la que no hicimos en la universidad, las ecuaciones de primer grado que nos daban tema a algunos, nosotros en la vida hacemos ecuaciones de 10 grados. No, porque Lorraine me miró del lado y eso significa que entonces va a llegar Juana y Juana viene. Entonces, si Juana viene, doña Mildred llamó, y si doña Mildred llamó, lo habló con don Yossi. Don Yossi, yo lo conozco, y como yo lo conozco, don Yossi no habla si no dice. Entonces, don Yossi llamó al parqueador y el parqueador hoy me esperó de negro. Hay gente que ha visto tanto el mar que todo lo ve azul. Todo lo ve azul. Y eso es hasta cierto punto también ser humano. El punto es que no podemos normalizar eso. Y Víctor Frankl lo que dice es, mira, tú no puedes controlar las circunstancias. Tú controlas tu actitud. Y eso suena medio estoico, medio Marco Aurelio, medio duro, pero es la verdad. Yo no puedo controlar lo que pasa en esta cabina. Yo no puedo controlar si hoy es mi último programa de radio aquí, yo no lo sé. Yo no puedo controlar si Lorraine me va a saludar o no. Lo que yo sí puedo controlar es la actitud con la que yo enfrento. Correcto. Si hoy fuera mi último programa, si Lorraine no me saluda, ¿qué yo hago? Si todas esas conjeturas, ¿qué yo hago con eso? Esa es la pregunta. ¿Qué yo hago con eso? Yo, cuando cito a Frankl, no es que estoy desplazando la Biblia. De hecho,
tengo varios elementos bíblicos que quiero tocar, pero quiero contextualizar correctamente para que entendamos de dónde venimos. O sea, la antipatía no puede ser parte de la narrativa del descanso en Dios. Porque a veces somos tan fríos que le decimos a una gente, ay manita, nada descansa en Dios, pero usted, o sea, usted no tiene una idea del dolor que esa persona está sintiendo. Y cada quien es el que define lo que le duele. O sea, para mí hay algo que yo me lo encuentro estúpido a veces, pero hay otra persona que se lo encuentra relevante. Y hay cosas que otros se la encuentran estúpidas en mi vida, que yo me las encuentro relevantes. Claro. Ese es el ser humano y hay que aprender a respetar lo que para el otro tiene valor. Pastor, y a veces lo que necesita la persona es simplemente que le escuche, aunque sea como usted dice, aunque sea relevante o no para ti, la persona lo que busca es que le escuche. Correcto. Bueno, fíjate que el tema mismo de la logoterapia, hablando de Viktor Frankl, cuando una persona habla, se escucha a sí misma, y obviamente todo esto giraba en torno, o gira esta teoría de él en torno a la idea del propósito y del sentido que la gente le va a encontrar a la aflicción. Y esa tarea yo creo que sí todos estamos en la condición de hacerla. Cuando tú te das un golpe, el golpe en el momento te noquea, te inestabiliza, te hace que tú pierdas el equilibrio. Esas traiciones que tú has vivido, esos golpes que alguien te ha dado. Pero yo siempre he dicho, usted no se puede colocar en la posición de víctima. Siempre lo he dicho, aún en este programa lo he dicho hasta la saciedad, porque el que se coloca en la posición de víctima se está colocando para perder. Pierde. Para perder, o sea, yo nunca he visto en ninguna historia una víctima que gane. Nunca, nunca, nunca. O sea, y sería la peor novela, el peor relato, la peor trama que pueda hacer que una víctima salga ganadora. O sea, es incongruente hasta en la literatura. Entonces en la vida real mucho más. Que rata inmunda, rata de dos patas. Está muy bien, pero vamos a girar porque usted no controla al otro, usted no controla a los otros, usted no controla lo que está afuera. Ahora, lo que está dentro yo sí lo puedo controlar. O sea, cómo yo voy a reaccionar, y yo creo que Jesús es el ejemplo por excelencia. No controló lo que estaba afuera. Ahora, su actitud hasta en la cruz fue una actitud señorial siempre. Un hombre en una cruz frente a dos que estaban también en las mismas condiciones, terminaron postrados, uno acusándole, el otro pidiéndole consejos en la cruz. O sea, aún en medio de las circunstancias, usted puede ser el rey, aunque esté en un proceso de crucifixión. Todo depende de la actitud con la que usted asuma esto. Entonces, el tema de que te escuchen, el primero que tiene que escucharse es uno mismo. Ese lenguaje con el que nosotros hablamos muchas veces es un lenguaje derrotista, un lenguaje que no es característico de una persona que va a salir hacia adelante. Mira, la Biblia lo dice, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de llorar, ahora usted no se puede pasar la vida entera llorando. Hay un tiempo de reír, quiero que usted sepa, disfrútelo, aprovéchelo, abrácelo, porque también llegará el tiempo de llorar. O sea, Eclesiastés 3, ahí estamos, hay etapas, hay temporadas, hay tiempos buenos, disfrútelos, hay tiempos malos, aprovisionese y prepárese emocionalmente para gestionar. Hay gente que solo sabe gestionar los picos y no sabe gestionar los valles, pero la vida, Dios, en su plan, en este mundo que Él ha creado con una dinámica autónoma, esta dinámica autónoma implica picos y valles. Momentos de altas, momentos de bajas, momentos de medianas, momentos de medias altas, momentos de medias bajas, momentos de bajas muy bajas. Entonces, al final, nuestra norma no es Viktor Frankl. La norma del creyente es la palabra. Yo quiero solo recordar algunos pasajes que por excelencia nos ayudan. Tú tienes a Santiago capítulo 1, versos del 2 al 4. Cito, hermanos míos, considérenlo todo como un gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia o paciencia, dependiendo la versión que leamos, y que la perseverancia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. O sea, la aflicción viene a completar nuestra vida. Y la gente, o sea, yo no quisiera pasar por procesos aflictivos. No quisiera, nadie, ¿verdad? O sea, es masoquista.
Que una persona se pare ahí y diga, sí, yo quiero que todo, es más, eso es patológico, una gente que lo que quiere es problemas, yo lo que quiero es problemas, yo quiero morirme, yo quiero que me den todos los tipos de cáncer en la vida y yo quiero, no, eso es una gente que necesita atención clínica psiquiátrica rápida. Ahora, no hay forma de que usted salga de este mundo sin vivir las aflicciones de este mundo. Y entonces es interesante ver la perspectiva que da la Biblia. Porque la Biblia dice, mira, parte del ejercicio de crecimiento en paciencia, de crecimiento en madurez, de la completitud de esa obra, implica que usted sea procesado, que usted pase procesos, que usted aprenda a través de la aflicción o de la prueba de nuestra fe. También, esto nos ayuda, y ahí está segunda a los Corintios, aquel famoso pasaje, capítulo 12, versos 9 y 10, que dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aparte de que nos ayuda a desarrollar perseverancia y carácter, también nos ayuda a depender más de Dios. Si yo fuera omnímodo, todopoderoso, y no me viera en situaciones que me superen, yo no necesitara a Dios. Y las aflicciones nos enseñan a que usted, mire, usted puede ser don fulano de tal, tener todo lo que usted quiera. Y yo quiero recordarle a usted, don fulano de tal, que eso no significa que usted sea una persona plena y completa. Y entonces ahí viene Dios, porque es una lógica básica. Si el dinero, por ejemplo, nos diera la felicidad absoluta, yo creo que usted debe fajarse. A mí me gusta lo bueno, o sea, yo trabajo y si puedo comprarme 50 villas, me compro 300. O sea, yo no tengo un problema ni una mentalidad escasa, al contrario, una mentalidad de abundancia, pero con una claridad meridional de que la felicidad no está apostada en los bienes que tú tienes en la tierra. Eso te compra calidad, te compra más calidad de vida, sí. Y yo siempre he dicho, es mejor llorar allá en el este que quizás aquí. Perfecto, sin embargo, vamos a quitar la forma, ¿verdad? Y vamos al fondo. ¿Por qué estamos llorando? O sea, al final, sí, ok, es una forma de meterle un poquito de lubricante al dolor, pero sigue habiendo un dolor. Entonces ahí viene el tema de la dependencia de Dios. Aquella frase que yo usaba mucho hace años de Pacal, que dice, Blas, que dijo que el corazón del hombre tiene un vacío con la forma de Dios que solo Dios lo llena. O sea, al final, mire, vamos a terminar dependiendo de Dios. El hombre más poderoso, más omnímodo. Yo leía, en estos días repasaba la historia de Muammar Gaddafi, aquel líder libio que Occidente lo mata y las diferentes perspectivas que hay sobre él. Era un dictador para algunos, era un mesías para otros. Pero tú te pones a ver la cantidad y el patrimonio y los accesos y el poder que tenía este hombre. Fíjate que el hombre siempre quiere más. O sea, nosotros no nos conformamos, siempre queremos más porque no tenemos algo que marque, un metro que nos diga, ya estás pleno, si no tienes al Señor. Entonces la aflicción ayuda a que yo dependa más de Dios. La aflicción tiene un propósito de recordarme mi humanidad, de que yo no soy Dios, de que hay un Dios por encima de mí, de que yo pude haber salido entero de mi casa, perfumado, pero que en un minuto yo puedo recibir una llamada o yo puedo hacer que a mi familia la llamen. Porque nosotros salimos, pero que te garantiza que tú vuelvas a tu casa. Eso te recuerda que tú eres un humano y que dependes de Dios. Amén. Finalmente. Yo tengo una preguntita por acá, pastor, que me parece muy propicia. Dice, mi sobrina acaba de perder su embarazo acaba de perder su embarazo. ¿Cómo le doy aliento si su dolor es muy fuerte? No. Y como dice el pastor, cada cual pasa por algo difícil que nadie está en su lugar. Bueno, mi esposa y yo perdimos la primera niña. Sí. Ahora Yamel tiene ya 8 meses, 32 semanas, cumplió ayer. Y cada proceso de este nuevo embarazo ha sido como que, de hecho ayer estábamos viendo una serie y en la serie una persona perdió, o sea, tuvo un aborto espontáneo y todo eso remueve lo que nosotros vivimos en esa ocasión. Sucede que cada dolor es muy particular. ¿Qué yo recuerdo de la experiencia que nosotros vivimos? Yo recuerdo, teníamos 4 meses y medio, o sea, ya era un embarazo
poquito fuera del periodo del riesgo. Había tenido ciertos detalles, pero no nada que no se controlara. Yo recuerdo ese día era tarde ya, yo estaba durmiendo, ella me levanta y me dice, tenemos que ir a la emergencia porque estoy botando un líquido. Y ya yo por la experiencia, no médica, sino del pastorado, he visto a mucha gente muchos años pasar por procesos de ese tipo. No es lo mismo verlo en otros que tener que vivirlo uno. Y ya yo recuerdo que una persona de hecho, una pareja de pastores en la iglesia, tú los conociste, a Robert y a Carolina, Ajá. ellos han perdido creo que 5 embarazos. Y 5. uno de ellos fue exactamente igual, donde el líquido amniótico, ella rompió la membrana. Y yo recuerdo, y yo creo que lo dije de testimonio en el retiro, ella me llamó y yo le dije, como Job dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, le dije yo a ella. Por eso es que ahora yo soy tan cauto con cómo le digo Responde. algo a alguien, porque yo recuerdo en un retiro, y después vuelvo a la anécdota de nosotros, yo recuerdo en un retiro que Yamel tenía el primer embarazo y estábamos ahí y ella estaba dando ese testimonio. Y por alguna razón eso me cayó como un balde de agua fría y un mes después íbamos a estar nosotros en una emergencia perdiendo el bebé. Pues, o la bebé. Sucede que yo recuerdo que ese día ella me levanta, ya yo sabía lo que estaba pasando por las experiencias previas de otros. Yo sabía, y yo suelo leer, que eso era irreversible, totalmente, y que la niña estaba muy pequeña como para usted Ajá. Como llevarla a para una que tuviera. incubadora, o sea, de Exacto. 18 semanas y pico es inviable en todos los sentidos. Ujú. El punto es que en ese momento cuando llegamos a la emergencia, yo le tomé la mano a Yamel y le dije, mira, vamos a orar. Y aquí viene el tema de cómo usted aborda las aflicciones y con qué herramientas tú peleas. Yo recuerdo en ese momento que yo le dije ella no se dio cuenta, pero yo le dije a la doctora, le hicimos una sonografía, efectivamente el líquido amniótico se estaba perdiendo y eso no hay forma. Y yo le dije, ¿cuánto dinero hay que buscar? Yo lo tengo, yo lo busco, dígame. O sea, no había posibilidad humana para resolver ese problema. No había nada humanamente. ¿A qué médico tengo que llamar? Yo los llamo, los conozco, o conozco a alguno, o conozco a alguien que conoce a otro. O sea, no era un tema de recursos, no era un tema de llamar al palacio, no era un tema de que humanamente no había nada que hacer. Y yo recuerdo que en ese momento yo le tomé la mano y oramos. Y yo le dije, mira, lo que nos toca a nosotros es confiar en el Señor y darle gracias. Eso no es fácil. O sea, tú estás viendo y en el hombre eso tiene un efecto diferente. En la madre o en la mujer tiene un efecto de cuido. Pero en el hombre eso da una impotencia de que usted no pueda resolverle un problema a los suyos. Eso es como cuando tú no tienes dinero para resolver los temas primarios de tu casa. O sea, la impotencia que te embarga de que tú no puedes proteger es terrible. Entonces, en ese caso, por eso yo me abro un poco y cuento un poquito de esto. Nosotros apelamos en ese momento a la herramienta más básica, más antigua y a veces más desvalorizada, que es la oración. Oramos, nos pusimos en las manos del Señor. Eso no cambió las circunstancias, como dice Víctor Frankl. O sea, no podemos controlar las circunstancias, pero nuestra actitud en medio de la situación, y debo decir, la actitud de los que estamos al lado, es fundamental. Entonces, para ella, mi recomendación es que este no es un momento de dar miles de consejos. Este es un momento de acompañar en oración. Porque al final, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y nuestro deseo para ella es que tiempo habrá, que eventualmente, si es el plan de Dios, ese vientre volverá a florecer y vendrá entonces un vástago y vendrá un niño o una niña que pueda no suplantar ese dolor, sino devolver esa alegría que está pendiente por llegar, que es mi deseo para ella. Y ya usted sabe, a todos los que estamos aquí, versículo de cierre, la máxima de todos los creyentes, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Y ese verso
Después le vamos a hacer un exégesis. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las aflicciones, así es que debería escribirse, terminarán obrando para bien. Así que yo le deseo a todo el que nos está escuchando que esta semana puede que las circunstancias no cambien, pero que nuestra actitud y nuestra dependencia de Dios sí cambie. Ya usted sabe que estamos en la Comunidad Bíblica de Fe, ahí en la calle Carmen Celia Balaguer número 8 en El Millón. Si usted no tiene una iglesia o está buscando iglesia, visítenos ahí en El Millón, calle Carmen Celia Balaguer número 8. Estamos los miércoles 7:30 de la noche. Este miércoles tenemos un tiempo bastante especial, le invito. Y el domingo a las 10 de la mañana, Lorena Iba este domingo va a estar con nosotros allá. Así que ya ustedes saben, nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos aquí el próximo lunes y nos vemos en la iglesia, claro que sí, miércoles o domingo. De mi parte, un gusto exquisito compartir siempre con ustedes aquí en Escucha Bien. Excelente, gracias Pastor. Pastor, se nos quedan unas cuantas preguntas. Yo creo que más adelante tendremos que abrir las líneas telefónicas para que la gente también pregunte con respecto a este tema. Bueno, lo hacemos el lunes Sí, próximo. correcto. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Seguimos disfrutando y seguimos con más de Contigo en tus mañanas. Y como lo dijo el pastor, será hasta el próximo lunes que escucharemos bien con Víctor Medina. Mientras, sigas disfrutando de Contigo en tus mañanas.